Bienvenidos a otro episodio de Coffee with Sandra por el Mundo. Y para este episodio hemos decidido que vamos a hablar de los 6 meses que estuvimos viviendo en Lampedusa, en una isla remota. Y para ello vamos a utilizar también algunos vídeos e imágenes que hicimos. Y hemos utilizado ChatGPT para que nos genere las preguntas que nos vamos a hacer el uno al otro. Y la verdad es que han salido preguntas muy buenas. Así que vamos allá. Vamos allá. ¿Empiezo yo con la primera? Vale. Vale. Pues la primera pregunta es, ¿qué fue lo que más te sorprendió o impresionó de Lampedusa cuando llegaste por primera vez? A ver, ambos sabíamos que la isla era pequeña porque cuando nos dijeron que nos íbamos a Lampedusa empezamos a investigar, a buscar población, etcétera, y obviamente era algo muy pequeño. Si tú la buscas en Google, te hace un zoom muy grande. Entonces ya un poco vas preparado en que es pequeña la isla. Pero en el momento en la que por primera vez teníamos que aterrizar, había algunos de nuestros amigos que también les pasó lo mismo, que se pensaban que eso no era la isla de Lampedusa, que era un islote que estaba por ahí, pero cuando de repente ves que el avión empieza a bajar y empieza a aterrizar y estás en medio de las casas, de la playa, estás viendo a la gente que se está bañando, que está tomando un café, que está en su casa, es como, wow, es muy pequeño. Pequeña. Y realmente hay un vuelo al día, no es que tenga una afluencia de vuelos muy grande, entonces sí, es una de las cosas que más me sorprendió, el tamaño, ¿no?, de la isla y del aeropuerto. Sí. Vale, a mí eso también me sorprendió, pero ya al aterrizar lo que me llamó la atención fue la cantidad de Renault Mejari, que es un coche tipo descapotable, que se veían por todos lados y es un coche que ahí utilizan para el turismo, sobre Sí. todo en verano, se ve es un coche tipo safari, muy chulo. Eso me llamó la atención. Y luego también cuando cogimos nuestro coche de alquiler, que nos estaba esperando en el aeropuerto, y íbamos conduciendo a lo que iba a ser nuestro hogar, Sí, ver el mar y el color de sí, las aguas cristalinas y ahí pensé, wow, qué guay, sí, qué aguas y qué sitio más chulo. sí, la verdad es que el color del agua era muy bonito. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más difícil o frustrante de adaptarte a la vida de una isla remota y aislada? Vale, pues para mí quizá lo más frustrante es la mala conexión que había en Lampedusa. Realmente hay muy mala conexión en la mayoría de zonas de la isla y a no ser que tengas internet por satélite, Starlink, por ejemplo, que algunos alojamientos o algunos Ya hoteles empezaban a empezaban a tenerlo. implementarlo. Realmente era muy frustrante y nosotros donde Sí, estábamos teníamos el router colocado en el jardín sí, intentando conseguir la mejor señal y aún así había muchos días que parecían los tiempos de antes, que tenías que sí. esperarte a que se descargaran las imágenes o simplemente no podías ver series en streaming porque el internet era muy malo. Eso era una de las cosas. Bueno, el internet era malo porque había bastante viento y Sí, clima así un poco sí. difícil Y era y eso no bastante entra. común que Cortaran la luz. cortaran la luz o se fuera el internet en toda la isla porque los cables pasan por debajo del Sí, mar y a veces los pesqueros de arrastre pues se lo cargaban. se lo cargaban, exacto. Y luego también creo que quizá con el paso del tiempo, después de los meses, me faltaba quizá un cine o algo de ocio, Sí, hubiese estado muy bien. Y luego el precio que se pagaba por algunos alimentos, que nos tuvimos que privar o nos decidimos privar de sí. algunos alimentos porque los precios eran desorbitados, por ejemplo, los aguacates. Eran casi Y 5 euros, ¿no? O así, por un aguacate. Sí que eran grandes y eran hermosos y eran sí, cultivados y todo lo que tú quieras, pero es como, wow, es un precio que no estoy no merecía dispuesto a pagar, pagar, no, no no merecía merece la la pena. pena, no, no. Vale, me sumo a esto y para mí una de las cosas más difíciles de ese momento fue tener que dejar a Smelly, que luego igual explicamos la La historia historia. de Smelly y de los demás animales, pero sí que es verdad que es una isla muy pequeña, que tiene muchos animalitos abandonados o libres, por así decirlo, y a ver, nos apareció un gatito pequeño a 3 días de irnos y claro, entre que lo cuidas, era súper cariñoso, pues al final le coges cariño Y lo y tuvimos que dejar. claro, lo tuvimos que dejar para que lo cogieran en adopción y ese momento entre que te vas, que te tienes unos sentimientos de me voy, dejo son muchos sentimientos encontrados en ese mismo momento y eso sí que fue
algo difícil. Y por otro lado, quizás nosotros no lo tuvimos que usar realmente, pero el tema de la sanidad sí que hemos escuchado grandes historias, incluso de nuestro vecino, que te dan a entender que no hay hospital, que la sanidad es muy mala en la isla y que si realmente te pasaba algo grave tenías que coger un avión para irte A Palermo. a Palermo, que era el hospital más cercano. Y dices, Sí, ahí hay solo un centro de atención primaria, muy claro, básico, y para cualquier complicación o cualquier especialista tienes mm, que coger un avión y desplazarte. sí, eso es algo que no me esperaba. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más emocionante que hiciste o viste o lo que más te gustó de vivir en Lampedusa? A ver, la isla es preciosa y aunque no tenga mucho, entre comillas, ocio de cines o de centros comerciales o tiendas incluso, sí que es verdad que lo que más me gustó es que fue un sitio donde nos vino a ver gente, amigos y familia, y poder disfrutar con ellos esa isla que seguramente no hubiéramos disfrutado para ir un día de vacaciones, no hubieras elegido Lampedusa. Sí, Y fue algo muy especial poderlo compartir con toda esta gente que nos vino a ver. sí, para mí eso también me gustó. Y bueno, el contacto con la naturaleza. Nosotros Sí, teníamos un espacio exterior, un jardín exterior, sí, que lo aprovechamos todos los días sí. prácticamente para desayunar y comer fuera Y entrenar y entrenar, bueno, y y hacer, leer. sí, pasábamos mucho tiempo fuera y eso realmente daba calidad de vida y bienestar. Y bueno, admirar los paisajes del cielo. Al no haber esa polución, había unos cielos impresionantes, unas puestas de sol, unos amaneceres, la luna, cuando era luna llena, impresionante. Había días que se veía rojiza, otros días blanca, enorme. Y admirar esos paisajes y estar en ese contacto con la naturaleza, siempre rodeado del mar, para mí es quizás lo que más me gustó Sí, de la isla. sí, 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 estoy de acuerdo. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más extrañaste o valoraste de España o de otros lugares donde has vivido? Vale, pues al estar en una isla italiana, comparada con España, lo que quizá más valoraba es el idioma. Eso generalmente cuando vives fuera, es esa Sí, facilidad de poderte comunicar, simplemente expresarte, pues hay momentos que se hace un poco pesado, ¿no? O tienes que simplificar mucho las conversaciones porque no hablas el idioma, no dominas el idioma, aunque se parece. Y nos hicimos entender. sí. Y luego también, bueno, lo tengo que decir, los italianos me parecieron un poco más etnocéntricos que egocéntricos que los españoles. Y bueno, echaba de menos esa alegría, ¿no? De la cultura española. Y tenemos que decir que tanto en Siracusa como en Lampedusa cogimos épocas de que había mucha actividad, que había mucho ocio nocturno, que la gente, veías gente en la calle y demás, pero claro, no es lo mismo, no estás en tu entorno. Sí, y yo me sumo a esto, quizás el poder hacer comunidad, ¿no? El tener ese grupo con el que pues De hacer, amigos o sí, sí. hacer planes y algunos alimentos y pues obviamente pues a la familia y a los amigos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay pequeñas cosas que sí que se echaban de menos, pero en general Yo estuve muy a yo gusto. estuve muy a gusto Sí. también, sí. ¿Qué aprendiste o descubriste sobre ti mismo, tu pareja o el mundo al vivir en Lampedusa? Bueno, esta pregunta es bastante profunda y la respuesta no es solo de Lampedusa, sino es desde que empezamos toda esta historia. Al final estas 24 horas del día, 7 días a la semana, pues, en este caso contigo, Juntos. y bueno, te ayuda a conocer mejor a la otra persona, tanto lo bueno como lo malo. Es como un confinamiento, pero a largo plazo, porque no está todo el mundo en la misma situación y a veces compartir experiencias o sensaciones con alguien es más complicado, ¿no? Tú sí que me puedes entender, pero quizás los amigos o familiares no pueden acabar de entender lo mismo porque no lo están viviendo. Pero sí que es verdad que me quedo con las conexiones y las relaciones que vas formando con los amigos y los familiares, con los amigos que se han quedado, ¿no? Porque obviamente pues tú te vas y la vida sigue, en este caso en Barcelona. Entonces, aquellos que se han quedado, pues la relación creo que es más sólida, más firme y tiene otro tipo de, de conexión, ¿no? Sí, Con esas sí. personas. Y creo que me quedo
con eso. Y bueno, y en Lampedusa en concreto, pues me encantó vivir esa experiencia de no tener muchas cosas, ¿no? De estar en una isla remota. Creo que es una experiencia muy guay de vivir. Estoy de acuerdo. En valoras realmente quizá las cosas importantes Sí, y te das cuenta de la cantidad de cosas que acumulas innecesariamente. sí, total. Estoy de acuerdo. Para mí, pues quizá yo me di cuenta de que una gran parte de tu experiencia de vivir en un sitio o en otro depende de si lo ves positivamente y tu capacidad de exprimir lo mejor de cada sitio y de disfrutarlo. Porque al principio es cierto que cuando nos dijeron que teníamos que ir a Lampedusa no nos hacía mucha gracia, era una isla remota y de comentarios de gente pues ya te hacías una idea y luego ha sido una experiencia muy, muy buena. Quizá una de las mejores que Sí. hemos tenido y es eso, pues adaptarte a cada sitio y saber exprimir lo mejor. Y luego, sobre mí mismo, quizá lo que he aprendido es que eh, para mí es muy importante el pasar tiempo fuera, en el exterior, y el contacto con la naturaleza. Es algo que quizá había perdido un poco al vivir en Barcelona Sí. y me doy cuenta que eso a mí me aporta muchísimo bienestar y tranquilidad y quiero llevarlo de cara al futuro a otros sitios donde podamos terminar. Muy bien. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo o recomendación le darías a alguien que quisiera vivir o visitar Lampedusa? Vale. Mm, Em, Primero hay que distinguir, porque vivir y visitar sí, son dos cosas muy distintas. Lampedusa, evidentemente, no es un sitio que esté en el radar de mucha gente para visitar, porque se habla mucho de la migración ahí. Y bueno, vamos a empezar con para vivir. vale. Para vivir no es algo descabellado, es una isla que tiene su encanto, tiene esas playas, estás en contacto con el mar y esa naturaleza, pero es una isla cara. Es una isla Sí, cara, es una isla completamente de nacionales italianos. El turismo también es local sí. de Italia. La conexión a Internet es muy mala y eso, los alojamientos son muy caros. Entonces, yo quizá me decantaría por otras zonas si puedes trabajar en remoto, por ejemplo, antes que Lampedusa. También lo que hemos comentado antes del tema de la sanidad y de los Sí, hospitales, que tienes que desplazarte en avión si para tienes ir. cualquier cosa. Sí, sí. Y luego visitar, pues me sorprendió. Realmente es una isla que tiene una de las playas más catalogadas, más bonitas del mundo, que es la Rabbit Beach. Y para visitar no puedes perderte Rabbit Beach, no puedes perderte las puestas del sol en el norte de la isla, que son espectaculares, o dar una vuelta en barco. Y luego también aconsejaría evitar el agosto. Bueno, evitar la temporada alta, como en cualquier zona muy turística, porque la isla cambia radicalmente. Entonces, si puedes disfrutar de lo mismo en la isla fuera de temporada. Bueno, a mí me queda poco que aportar porque la isla tampoco es mucho más grande, pero sí que es verdad que nuestra situación era diferente o peculiar, ¿no? Y si, bueno, vas a trabajar, pues lo que hemos dicho anteriormente, está bien, pero ves con Starlink o quédate alojado en sitios donde tengan Starlink, que sí que los hay, y precisamente no es la isla más económica o una de las más económicas. Lo que sí que te recomendaría es que si vas de viaje, te pusieras a la lista de Rabbit Beach, porque Mm, tanto en junio, julio, agosto, incluso en septiembre, hay dos turnos, mañana y tarde. Entonces, si estás en la lista, entras seguro y si no, tienes que hacer una cola de una hora antes de que abran para que puedas optar a a entrar, entrar. porque hay muchas veces que la gente se queda fuera. Pues la dejaremos en la descripción. Vale, cierto, no me acordaba de eso. Siguiente pregunta. ¿Qué aspecto o característica del estilo de vida de Lampedusa te gustaría adoptar o mantener en tu vida futura? Bueno, a ver, es un poco de en todo, porque ya no solo es Lampedusa, sino también cuando empezamos nos desprendimos de muchísimas cosas y realmente viajamos con dos maletas y una mochila cada uno. Y creo que un poco la filosofía esta de menos es más, pues creo que Mm, está bien, un poco de minimalismo y demás, que puede sonar un poco místico, fantasioso, pero eh, realmente te das cuenta de que no necesitas tantos lujos y tantas cosas para vivir cuando pues, vive situaciones así.
Y otra de las cosas es, que tú lo has comentado muchas veces en este podcast, es lo de la naturaleza. Sí que es verdad que el estar en contacto con la naturaleza, pues te hace ver las cosas con otra perspectiva, te sientes mejor de ánimo, ayuda mucho en el día a día, creo, y tener esa conexión con lo verde, pues Sí. me quedaría con eso. Pues estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y en mi caso, aunque ya lo he dicho antes, yo siempre he tenido esa inquietud de si me gustaría vivir en un futuro en un entorno más urbanita, ¿no? Como en Barcelona donde vivíamos. De hecho, me daba la sensación de que me hacía falta todo eso y después de esta experiencia me doy cuenta de que me voy decantando más para entornos quizá más rurales o más en contacto con la naturaleza y me falta encontrar ese equilibrio perfecto, ¿no? Una ciudad, una zona perfecta que pueda estar en ese entorno rural y en contacto con la naturaleza y aún así, a una distancia cómoda, puedas desplazarte y tener quizá una comunidad y otras opciones de ocio. Así que si a alguien se le ocurre esa zona perfecta, Que nos lo diga, que nos lo diga, que nos lo escriba en comentarios. me parece bien. Última pregunta. Si te pudieras transportar a cualquier momento o lugar de la isla durante una hora, ¿a dónde te transportarías? Vale, esta pregunta es bastante difícil porque de hecho alguna vez nos hemos hecho una Sí, pregunta similar y eso es porque ha habido tantos momentos tan buenos en Lampedusa y tan sí. especiales que es difícil escoger solo uno si pudiera transportarme una hora. Creo que uno de ellos sería un día que hicimos una ruta de senderismo Sí. que no sabíamos a dónde íbamos. De hecho, era una ruta en una zona, en un valle de rocas. La de los primeros días de estar allí que estábamos Exacto. explorando, ¿vale? Pues fue una ruta más o menos de una hora que no sabemos dónde llevaba el camino. De hecho, tuvimos que sortear. Que estaba cerrada. Sí, hicimos ahí un poco, nos hicimos los malos, Sí. pasamos por debajo de una zona que estaba Vallada. vallada y caminamos por ese camino y finalmente se podía vislumbrar un poco el mar y conforme nos fuimos acercando vimos que era una playa, bueno, parecía que habíamos llegado al paraíso, Sí, porque era una playa eh, pues de difícil acceso, no había nadie. De hecho, habían unas barquitas ahí sí. abandonadas, el agua Súper cristalina. espectacular y ese momento era uno de aquellos de wow, qué pasada. Ese Sí. es uno que a donde me transportaría. Y creo que otro sería a algún momento de esas paellas que nos comíamos los domingos sentados en nuestro porche, Sí. en la mesa, con la brisa y el clima que hacía, que se estaba muy a gusto. Vale. Me sumo a ello, lo que pondré un matiz, que yo creo que la mejor paella fue la primera, ¿no? Y la última, que la última parte estábamos acompañados de dos de los tres animales que acogimos, entre comillas, en Lampedusa. El primer animal que acogimos en Lampedusa, os vamos a poner un poco en contexto, es Chichi, un gato negro callejero muy asustadizo que nos costó muchísimo que comiera de nuestra mano, pero al final pues lo conseguimos y bueno, al principio cuando llegó estaba muy delgadito, era muy estilizado y luego cuando volvimos de un viaje que nos pensábamos igual ya no vuelve tal, sí, volvió súper gordo, no tenía cuello, o sea, Entonces nos quedamos tranquilos de sí, que se quedase en la isla porque sí. sabíamos que después de esos 6 meses de darle de comer y que se acostumbrase Mm. a nosotros, él era capaz de Eh, cazar o tenía otras casas donde iba a comer porque no, volvió muy gordo. lo vimos cazando, de hecho los últimos días Mm. pajaritos y demás cazaba, por lo tanto estábamos tranquilos de que aunque no lo pudiéramos dar en adopción, a ese gatito iba a sobrevivir, pero Era muchísimo. un gato Sí, muy callejero mucho, y no se dejaba acercar por nadie. por nadie. Luego el siguiente perro, o sea, el siguiente animal Mm, fue un perro que lo llamamos Osia, que es una palabra de amor de Lampedusa, que significa el aire que tú respiras o que mm. respiramos, como el aliento. Y nos lo encontramos una noche que volvíamos a casa en la carretera, así que aparcamos el coche y decidimos ir a buscarlo. Tenía muchísimos garrapatas, así que nos pasamos toda la tarde Mm. limpiándolo, bañándole, quitando las garrapatas una por una para que no le hiciera daño. Y al final, a los 3 o 4 días, lo dimos a un centro de adopción para que la encontrara una familia que pues la cogiera y lo quisiera muchísimo. Y el último animalito que llegó
fue otro gato que también tenía 1 o 2 meses, que apareció de repente, de la nada, en nuestro porche, Sí, nos vino a buscar. que nos quedamos alucinando porque era súper pequeñito y no sabíamos ni por dónde había entrado. Decidimos ponerle Smelly y también lo limpiamos, lo cuidamos y lo dimos al centro de adopción para que pues, le encontraran un hogar con los otros animalitos que tenían ahí en la colonia gatuna Colonia. de Lampedusa. Os vamos a dejar el Instagram y todo de la colonia gatuna y del centro de acogida por si queréis hacer alguna donación. Sí. ¿Y Y el nada, momento? el momento, bueno, el de la última paella con Chichi y Smelly, que se llaman así por Friends, porque soy muy friki fan de Friends. Y luego el otro momento que yo escogería serían las puestas de sol. Esos acantilados con las puestas de sol, tomándote tu spritz y tu tagliere, pues sí, sería También ese muy bueno. momento. Sí. Son muy bonitos, muy especiales. Pues esas han sido todas las preguntas, así que si os ha parecido interesante o os ha gustado, ya sabéis, darle a like, dejarnos algún comentario y nos vemos en el siguiente podcast. Sí. Adiós.